Hola, mi nombre es Pablo Holguín. Este es mi parcial número 1 frente a la redacción del Principito. Bueno, como primer texto tenemos El niño regio, un descubrimiento casi religioso. Como primer apartado de este texto tenemos: al contrario, ya es mucho, si al menos somos de nuevo capaces de una cierta nostalgia y empezamos a redescubrir lo que se oculta en la profundidad de nuestro ser y pugna por salir a la luz. Hay que entender al Principito como imagen de una vida en nosotros que ha sido matada antes de empezar a vivir, como si fuera el recuerdo de algo perdido, como retrato eterno de lo no vivido, y sin embargo, del todo necesario para el viviente. Bueno, este apartado nos invita a reflexionar acerca de tres cosas importantes dentro de la vida: acerca de la conexión humana y la nostalgia, del redescubrimiento de la profundidad del ser y la pérdida y la necesidad. Bueno, en primera instancia, este párrafo descata la importancia de la conexión humana. Afirma que todos estamos conectados incluso si no lo reconocemos de forma consciente. Y esta conexión se basa en la nostalgia, que es un sentimiento de anhelo que de un tiempo o de un lugar. Además, la nostalgia nos recuerda nuestras experiencias compartidas y nos une a los demás. Es decir, que es este sentimiento de unión frente a las personas con las que compartimos nuestra vida y las personas que, aunque no lo sepamos, estamos relacionadas. En cuanto al redescubrimiento de la profundidad del ser, el Principito representa una parte de nosotros que ha sido olvidada o también puede haber sido reprimida. Esta simboliza la capacidad de soñar, de imaginar y con profundizar con nuestro propio ser. Este texto nos invita a redescubrir esa parte de nosotros mismos y a explorar nuestras emociones y los deseos más profundos que tenemos de nosotros, para así poder irnos conociéndonos un poco más y de esta forma poder mejorar nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Por último está la pérdida de la necesidad. El Principito también nos representa la pérdida de la inocencia y la pureza que hay dentro de nosotros frente al mundo. Esta es una imagen de lo que hemos vivido y de los sueños que nunca realizamos o que no hemos podido realizar. Sin embargo, esta pérdida no es en vano. La nostalgia por el Principito nos impulsa a seguir buscando la belleza y la verdad, y más aún el significado de la vida. Como cura, yo puedo observar que este es más que todo encontrarnos a nosotros mismos, conectarnos con nosotros y poder como descubrir un poco más cada día más frente a lo que pasa dentro de nosotros, para que así podamos mejorar la relación con los demás y poder relacionarnos de una mejor manera en cuanto a los demás. Bueno, en cuanto al apartado 2, este dice: el niño divino de la religión personifica una vida que venció la muerte. El Principito personifica una infancia a la que nunca se le permitió vivir. En él no vive la vida resucitada, la vida ahogada en su raíz. Personifica lo que se planteó en el hombre y la vocación a la que se le había llamado, que no prosperó, pero cayó demasiado pronto la helada sobre sus primeras flores de primavera. Bueno, en esta también nos invita a reflexionar acerca de tres cosas importantes: el simbolismo y el significado. Esto significa que la imagen que representa al Principito junto a una rosa, que es el símbolo del amor, la belleza y la fragilidad. Esta rosa, a pesar de sus espinas, representa la importancia de aceptar la complejidad de la vida y de las relaciones. Y el Principito, con su mirada inocente y reflexiva, observa la rosa con ternura y cuidado. Esto significa que aunque tengamos defectos, aunque las personas tengan defectos y aunque la vida no sea perfecta, debemos abrazar esto para así poder encontrarle una solución y seguir adelante. Por otro lado está la conexión con la infancia. Esto significa que la imagen evoca la nostalgia por la infancia, una época de inocencia, imaginación y descubrimiento. Esto hace que el Principito nos recuerde la importancia de mantener viva la curiosidad y la capacidad de asombro, para así poder, como el apartado anterior, seguir descubriendo, para así poder ir avanzando en la vida. Y por último nos invita a reflexionar acerca de la responsabilidad y el cuidado.
La imagen, como que este apartado nos habla de la responsabilidad que tenemos hacia los demás y especialmente hacia aquellos que son más vulnerables frente a lo que podemos decir y actuar. Y también nos enseña a cómo nosotros debemos de cuidarnos a nosotros mismos por medio de las palabras y la forma en la que nos reflexionamos con los demás. Y por último, el Principito nos enseña que el amor verdadero implica el cuidado y la paciencia y también la comprensión. Eso actuándolo como desde hacia los demás y hacia uno mismo. Por otro lado está el texto Los adultos retratos de la sociedad. En el primer apartado que escogí dice: así pues, incluso cuando este rey anuncia sabiduría, pronuncia frases llenas de intención y vacías de comprensión, que solo tienen que agradar su nimbo y ocultar su impotencia objetiva. En realidad, el que aparece tan comprensivo y benigno es un déspota que gusta aterrorizar a los otros, para que así durante toda su vida dependan de su gracia. Este apartado nos invita a criticar el poder y la manipulación. En pues se critica al rey déspota que utiliza la sabiduría y la benevolencia como fachada para así ocultar su verdadera naturaleza, que es el tirano que busca controlar y aterrorizar a sus súbditos. También es una crítica válida para cualquier tipo de poder que se utiliza para manipular y oprimir a los demás. También nos habla de invitarnos a ser críticos con las figuras del poder y a no dejarnos engañar por las apariencias. Debemos de ser capaces de discernir entre la verdad, la sabiduría y la manipulación, y así defender nuestra libertad frente a la opresión. También nos puede dar como que un significado o como el peligro del paternalismo. También advierte sobre el peligro del paternalismo, que es esa actitud que pretende proteger a los demás a costa de su propia libertad y autonomía. El paternalismo, al igual que la tiranía, niega la capacidad de las personas para pensar y actuar por sí mismas. Y esto hace que la cura sea como animarnos a buscar la libertad y la autonomía, a poder ser responsables de nuestras propias decisiones y a no depender de la gracia de ningún poder externo. La libertad y la autonomía son esenciales para la dignidad humana y para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Bueno, como segundo apartado tenemos: pero como el rey es incapaz de aprender nada de su situación, al contrario, cada frustración le actúa todavía más a mendigar con encarecida ambición e impertinencia, que los otros le alaben su virtud incomparable y recoge una y otra vez la experiencia de que este modo lo que hace es provocar con más seguridad la enemistad y la venganza de los otros, con sus ideas de competencia, con su exterioridad y la superficialidad de sus autoexhibiciones. Bueno, nos habla acerca de, o más bien nos describe el círculo vicioso en el que vive este rey déspota. Que es incapaz de aprender de sus errores y que se aferra a esta imagen falsa de sí mismo y exige la adulación de los demás. Esta actitud arrogante genera resentimiento y enemistad, lo que a su vez alimenta su paranoia y la necesidad de control frente a los demás. También es un rey déspota que está obsesionado con su imagen pública y más que la realidad le importa la percepción que los demás tienen frente a él. La tiranía como en la imagen que lleva a actuar de manera superficial y a negar su propia humanidad frente a él y frente a los demás. Este rey busca o está en constante búsqueda de aprobación y de atención y se exhibe ante los demás mostrando una imagen falsa y superficial de sí mismo, sabiendo que realmente no es así. También no busca una conexión genuina consigo mismo ni con los demás, sino que busca la admiración superficial. Este tipo de actitudes lo llevan al aislamiento y así pues como que la soledad termina siendo una consecuencia inevitable por su tiranía. Todo esto nos invita a que es esencial el crecimiento personal y este crecimiento personal lo ayuda a sí mismo para ser sincero consigo mismo frente a cómo es su verdadera personalidad y también frente a la responsabilidad de ser humano con los demás, porque aunque tenga un poder,
tiene que aprender a ser responsable emocionalmente de los demás, de las personas que pues anhelan que este rey sea una persona más humana con ellos. Esto también lo invita como a vivir en una realidad, en vivir la realidad de lo que es ser un humano, de lo que es convivir y tener relaciones con los demás, y más si es una persona con poder. Bueno, como tercer apartado tenemos el primer incidente presenciado en el viaje interplanetario del Principito es el triste espectáculo del anciano, el rey solitario, incapaz de hacer otra cosa que considerar a los otros hombres como súbditos suyos y que se imaginan que esos son sus mandatos, es decir, todo lo que pasa. Bueno, a pesar de que su aparente poder, el rey del Principito vive en un estado de vacío existencial. Su pequeño planeta, sin súbditos y sin espacio para la acción real, esta es una metáfora de la soledad y la falta de sentido que lo consume. Su afán por dar órdenes y ser obedecido no es más que un intento desesperado por llenar el vacío que tiene dentro de sí y por encontrar una razón de ser en la sumisión de los demás. Este rey idealiza la obediencia y la sumisión, pero también devalúa a aquellos que lo obedecen. Considera que su poder reside en la obediencia a los demás sin reconocer que esta obediencia es solo un reflejo de su propia necesidad de ser reconocido. Su tiranía y superficialidad son solo máscaras que esconden su profunda inseguridad que tiene frente a sí mismo, para así, pues, como que tener como cura encontrar la verdadera felicidad. El rey debería desarrollar la empatía, comprender las necesidades y emociones de los demás, es decir, tener una inteligencia emocional frente a lo que él siente y frente a que los demás sienten, frente a sus acciones y frente a sus palabras. Y solo así podrá descubrir que la cooperación y el respeto mutuo son más gratificantes que la obediencia ciega. Además, debe ir más allá del poder y la obediencia para encontrar un sentido de vida, explorar la creatividad, desarrollar las relaciones significativas con los demás y consigo mismo, o encontrar un propósito que lo motive. Son algunas de las alternativas que le permitirán alcanzar al rey la plenitud. Bueno, el otro apartado dice: es el hombre que ya no soporta más su propia cara y que en vez de ocuparse de su caso y de investigar por las causas del odio que se tiene a sí mismo, prefiere olvidarse. Hay una cierta medida de desprecio de sí. Bueno, el bebedor del Principito representa una faceta de la personalidad que Sigmund Freud llamaría el ello. Esta parte de la psique es la más primitiva y la más impulsiva del ser humano. Está guiada por el deseo, el placer y la satisfacción inmediata. En este caso, el bebedor, el deseo de él se manifiesta en su constante consumo de alcohol, en un acto que busca aliviar la vergüenza que siente él por su propia adicción. El comportamiento del bebedor puede interpretarse como un intento de evadir la realidad. Al refugiarse en el alcohol, este busca olvidar sus problemas y las responsabilidades sin afrontar las consecuencias a largo plazo de su adicción. Este patrón es similar a la forma en que el ello busca la satisfacción inmediata sin considerar las repercusiones futuras. La cura para este problema, o la cura para el problema del bebedor, no reside en una simple solución externa. Para poder superar su adicción es necesario que emprenda un proceso de autoconocimiento y aceptación para así poder reconocer las causas que lo motivan a beber y así comprender las consecuencias negativas de su comportamiento y de su adicción. Y a partir de esto, él podrá iniciar un cambio personal buscando alternativas más saludables y significativas para su vida. El siguiente apartado dice: ¿quién eres tú? Correctamente solo puede responder: yo soy mi oficio. Para que lo importante no es saber por qué hace algo, ni qué sentido tiene su trabajo, ni qué objetivo persigue, solo le importa que las instrucciones de servicio le indiquen lo que quiere que haga. Bueno, en el hombrecillo que enciende y apaga el farol representa la imagen de un individuo que se dedica a una tarea sin cuestionar el significado de la tarea o el propósito de esta misma. El enfoque
o la razón de por qué hace este trabajo se limita a cumplir solamente con el deber de forma mecánica, sin hacer reflexiones sobre el destino de la luz o sobre las razones que lo motivan a realizar este trabajo. Esta actitud puede interpretarse como una forma de sumisión a la autoridad o a las normas sociales, donde la obediencia es clave y prevalece sobre la crítica o el análisis personal. Sin embargo, la descripción del hombrecillo también nos representa una perspectiva alternativa, que es la posibilidad de vivir aquí y el ahora, al realizar cada acción con plena conciencia y dedicación, sin preocuparse por los resultados o el fruto de la acción. El hombrecillo se encuentra presente en cada momento. Su atención se concentra en el acto de encender y de apagar el farol, sin pensar en el pasado o en el futuro. Esta actitud nos recuerda la importancia de vivir en el presente de forma consciente y de disfrutar de cada tarea que realizamos sin preocuparnos por el éxito o el fracaso. El hombrecillo del Principito nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a la vida. ¿Somos obedientes ciegos o somos capaces de vivir el presente y disfrutar de cada acción que realicemos? Encontrar el equilibrio entre ambas actitudes es fundamental para así alcanzar una vida plena y significativa. Bueno, por último, mi apartado 6 dice: para él, la vida real del exterior no es más que una pérdida de tiempo. Un inútil ir y venir. Considera infinitamente más valiosos los experimentos de la vida que la misma experiencia viviente. Bueno, la búsqueda de conocimientos del geógrafo puede verse como una estrategia para enfrentar la ansiedad y el miedo a lo desconocido. Al enfocarse en la recopilación de datos y la creación de los mapas, este busca una sensación de control sobre su entorno y reduce la incertidumbre que le genera la vida. El geógrafo se aferra a la información tangible como la forma de protegerse de lo impredecible. Sin embargo, esta búsqueda es como una búsqueda de control, y esta puede ser contraproducente si se convierte en una obsesión que le impide al geógrafo conectar con su lado más humano. Es importante que éste aprenda a integrar la razón y la emoción en su vida. Esto implica permitirse sentir y expresar sus emociones para así conectar con su intuición y la creatividad. La clave para el crecimiento del geógrafo reside en encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción. No se trata de negar la importancia del conocimiento y la lógica, sino de complementar o balancear esto con la sensibilidad y la experiencia personal. Al abrirse sus emociones, el geógrafo podrá desarrollar una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea, alcanzando una vida más rica y más plena consigo mismo y frente a los demás.